y verás. Y si recordamos, esa prédica terminó en el capítulo 51 del capítulo 1 de Juan, porque continuamos con el estudio y la visión que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha dado como iglesia? Conociendo a Jesús. Y seguimos trabajando en esta visión. Y en el último mensaje, porque nosotros realmente tenemos que creer que el Señor nos ha dado una visión, es porque Él nos está preparando para algo. Cuando tú recibes una visión, es porque hay algo que va a suceder. Y el Señor nos está preparando para eso que Él va a hacer. Y el último versículo que nosotros estudiamos en la prédica de Ven y Verás decía, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto decía el Señor como una profecía para nuestra iglesia. Pero el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? El Señor nos trajo una profecía. Y cuando el pastor Juan Antonio comenzaba su mensaje, él comenzó la palabra, el mensaje de ese día, con una profecía. Y esa profecía es para nosotros, hermanos. Y está en 1 Corintios 2:9 y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para aquellos que le aman. O sea, el Señor nos sigue confirmando que Él tiene cosas grandes para esta iglesia. Y cosas que no han visto hombres, cosas que no se han oído, cosas que nosotros como hombres que somos limitados no podemos ver con estos ojos. Pero que si nosotros nos dejamos ministrar por la palabra, si nosotros estamos atentos a oír la palabra de Dios y escuchamos lo que Él nos viene hablando cada domingo, entonces nuestros ojos se van a abrir. Entonces nuestros ojos van a ver. Y eso es lo que como iglesia tenemos que recordar y creer. Creer en todo lo que el Señor nos ha venido hablando, porque esa es la visión para Génesis. Y hoy comenzamos a estudiar los milagros de Jesús. ¿Qué cosas, no? Hoy vamos a comenzar a estudiar los milagros de Jesús. Y hoy vamos a ir al capítulo 2, el versículo 1, y vamos a meditar en el primer milagro que Jesús hizo. Y hay algo importante, ¿no? Que nosotros tenemos que saber, y es que para que haya un milagro, bueno, voy a hacer la pregunta para ver si lo sabemos. ¿Qué debe haber o qué debe ocurrir para que haya un milagro? Una necesidad. Para que haya un milagro, tiene que haber una necesidad. Y si el Señor nos está hablando de milagros, es porque hay mucha necesidad. Porque a veces nos podemos montar en la nube y decir, oh, qué bien, el Señor va a hacer maravillas, señales y prodigios, wow, y esta iglesia va a ser grande y gloriosa. Hermanos, si el Señor está diciendo que va a hacer grandes señales y prodigios, es porque hay mucha necesidad. Y nosotros tenemos que estar preparados como iglesia y no despistarnos. Y resulta que en esta lectura que vamos a hacer había una necesidad. Lo curioso es que era una necesidad en una boda. Y tú dirás, bueno, pero en una fiesta, en una celebración, en una boda, ¿cómo es que hay una necesidad? Y es algo que también tenemos que tener presente. Donde menos nosotros nos imaginemos, hay necesidad. A veces vemos rostros felices, mucha
mucho derroche, ¿no? Mucho dinero, mucho lujo, muchas cosas. Y es donde seguramente hay más necesidad. Entonces yo te voy a invitar que vayas conmigo al capítulo 2 de Juan y vamos a leer, vamos a abrir nuestros oídos para entender qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra. Y dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Te pedimos que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor. Queremos ver, queremos entender y queremos estar atentos a lo que tú quieres hacer aquí en Mataró, en esta ciudad, Señor. Y estamos dispuestos, Padre, para que tú puedas usar nuestras vidas para llevar tu mensaje. Señor, quita todo lo que está estorbando de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, porque queremos rendir nuestras vidas delante de ti. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros a lo mejor podemos pensar, ¿cómo es que Jesús hace un milagro como este? Si se acabó el vino, ostras, mejor que no tomen tanto vino, ¿no? Porque te imaginas lo que se iba a liar allí con tanto vino. Sabemos que en la bebida hay mucha disolución, ¿no? Y que eso no nos permite tener control ni dominio propio. Pero Jesús hace un milagro allí. Necesitamos entonces entender qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Es importante que conozcamos el contexto histórico y lo que estaba sucediendo. En ese tiempo, los judíos, cuando organizaban una boda, la boda tenía que durar 7 días. ¡Wow! 7 días de celebración. Claro, pero para que eso se pudiera realizar, los padres del novio y el novio tenían que hacer un compromiso de que ellos eran capaces de costear aquellos 7 días. Y no solo eso, también tendrían que darle un dote a la mujer que iba a ser la esposa. Y bueno, la familia del novio, y por supuesto el novio, se comprometían a cumplir con aquello. El tema es que si eso no se podía cumplir, la familia estaba en riesgo.
había un problema legal. Entonces, claro, en medio de aquella situación, algo tenía que suceder, porque una boda, un matrimonio que apenas comenzaba, estaba en riesgo de romperse. Ustedes se imaginan, ¿no? Imagínense que las familias resulta que no pueden resolver aquella situación, hay un conflicto entre las familias y aquel matrimonio se rompe. Había una necesidad, ¿verdad? Entonces, Jesús, que es el único que puede atender una necesidad como esta, estaba en ese lugar. Y encontramos muchos personajes en la historia. Y la primera que encontramos es a María, ¿verdad? Y es también interesante saber por qué María estaba en ese lugar. Y es que en ese tiempo las mujeres solo para servir. Y María estaba allí sirviendo. María no aceptó esa invitación para ir a celebrar o sentarse a la mesa del banquete. María aceptó la invitación consciente de que ella iba a ir allí a servir. Y lo primero que el mensaje nos enseña en esta mañana es que en medio de las necesidades donde el Señor quiere obrar milagros, nosotros como iglesia necesitamos tener un corazón de servicio. Pero un corazón de servicio que no era solo un hábito de servir, sino que María estaba allí sirviendo porque para ella servir a esas personas era mostrarles su amor. Entonces, no solamente nosotros podemos tener solo el simple deseo de servir, porque muchas veces servimos porque de niños o en nuestra familia se nos ha enseñado a trabajar y lo hacemos como un hábito, ¿no? Sí, somos esforzados y servimos y está bien. Y está bien que nosotros enseñemos a nuestros hijos a servir y que le inculquemos ese hábito de servir. Y María estaba allí sirviendo porque ella tenía un corazón de servicio. Pero había algo más en María. Y que es necesario para todos nosotros. Y eso era que María conocía a Jesús. O sea que no solamente es suficiente con tener un corazón dispuesto a servir. Es necesario que nosotros conozcamos a Jesús. Es necesario que para que nosotros podamos ser un canal a través del cual el Señor obre milagros en medio de las necesidades, nosotros sepamos quién es Jesús. Y el Señor ya nos había hablado, ¿no? Él nos preguntaba, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién era Jesús para María? Lo primero que Jesús era para María era un milagro de Dios. Porque Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ese milagro fue hecho en María. Y María había vivido ese milagro. ¿Cuántos aquí han vivido un milagro? Entonces, tú sabes que Jesús es un milagro en tu vida. Y María sabía eso. ¿Qué más sabía María? Dice Juan, en Lucas 1, 31, 32, dice que cuando el ángel se presentó a María para decirle que ella iba a ser la mujer en la cual Dios iba a hacer el milagro del Mesías, el ángel le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué era lo otro que María sabía o conocía de Jesús? María sabía que Jesús era el Hijo de Dios. María sabía que el único canal, el único camino para llegar al Padre, que es el que obra los milagros, era Jesús. Entonces, en medio de aquella necesidad, María, el personaje de María, nos enseña que nosotros, como iglesia, necesitamos estar preparados. Necesitamos tener un corazón de servicio, un corazón que se acerca a la gente, que es cercano a la gente. Hermanos, ¿cómo vamos a poder conocer las necesidades si nosotros nos mantenemos en una burbuja? A veces pensamos que los cristianos no nos podemos relacionar con nadie porque eso nos contamina. Pero está claro que María estaba en ese lugar y fue una persona en la cual la familia pudo confiar. Esa situación tan compleja, tan crítica, ponía en tela de juicio a la familia. Sin embargo, esa familia, ¿a quién recurrió? Fue a María, ¿verdad? Fue a María y le contó lo que les estaba pasando. ¿Por qué? Continuamos, porque la presencia del Señor está en este lugar y nos está hablando, hermanos. Amén. Y María llega hasta Jesús, porque María sabía cuál era la ventanilla correcta. Y justo el pastor nos decía esta mañana, han venido al lugar correcto. Y ese es el mensaje, ese es el título que el Señor me ha dado para este mensaje. La ventanilla correcta. María no se dirigió a buscar respuestas en otros lugares, a buscar a lo mejor soluciones en otros lugares. María fue a aquel que tenía la respuesta para que aquel matrimonio no se rompiera. Amén. ¿Cuántas familias hoy seguramente están en esa situación? A punto de romperse. Y yo puedo ser un canal para que el Señor obre un milagro en esa familia. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Iglesia, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un corazón de servicio. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Nadie nos los puede contar. Eso es algo personal. Eso es algo que marcará tu vida y te mostrará el camino
al Padre. Y si en esta mañana aún no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo te invito a que puedas rendir tu corazón, que puedas reconocer delante de Él todos tus pecados, porque Él está dispuesto a perdonar. Porque esta mañana el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. El Señor quiere obrar misericordia y perdón. Amén. Y María se acerca a Jesús y le dice que necesita que ayude a aquella familia. Pero Jesús le responde: ¿qué tiene eso que ver conmigo? A mí aún no ha llegado mi hora. Y entonces el Señor Jesús aquí nos enseña algo muy importante. Y es que nosotros, para poder entender y ser parte de ese canal para que el Señor pueda obrar milagros, para poder atender necesidad, tenemos que estar atentos a la voluntad del Padre. Jesús decía, esto lo tenemos en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Jesús sabía que había un tiempo para Él, y eso Él lo había recibido de parte de Dios. Jesús hacía la voluntad del Padre. Y en ese momento, aunque María le estaba pidiendo aquello, Él necesitaba eso, que eso fuera confirmado por el Padre. Pero Jesús, aunque no está relatado aquí, Jesús tenía el Espíritu Santo. O sea, no sabemos qué sucedió en ese momento, pero lo que sí sabemos es que la unidad que había entre Jesús y el Padre era estrecha. Y en ese momento el Padre le confirmó, hubo una confirmación de su voluntad. Y a pesar de que pareciera que Jesús decía que no, María tenía una fe tremenda. Porque ¿qué le dice María? Se dirige a los que estaban sirviendo y les dice: haced todo lo que les diga. Wow. La fe de María. Ella sabía quién era Jesús. Que es un Dios, que era Dios hecho hombre. Y que todas las naturalezas que tenía Jesús venían de su Padre. Y que la misericordia era una de ellas. ¿Cómo no iba a tener Dios misericordia con aquella familia y hacer un milagro que les pudiera ayudar en ese momento? Pero nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Y aquí nos los enseña nuestro Señor Jesucristo. Él dice: no ha llegado mi hora. Y a veces nosotros nos aceleramos, no oímos, no buscamos la voz de Dios. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos como herramienta para buscar la voz de Dios? Su palabra. Su palabra es la que nos guía. Su palabra es la luz a nuestros pies. Y nosotros tenemos que buscar en todo momento la guía del Señor. Y eso nos les enseña el Señor Jesús. Si Jesús lo hacía, nosotros, ¿qué? Nosotros no podemos ser más que Jesús. No somos Jesús y tampoco podemos ser más que Jesús. Tenemos que buscar su voluntad. ¿Y qué hace Jesús? Se dirige a unas personas que estaban sirviendo allí en ese lugar. Y lo único que había eran unas tinajas que estaban posiblemente medio llenas, podríamos decir. Dice que eran unas tinajas que estaban destinadas, ¿para qué? Para cumplir un rito de purificación.
¿Cuál era ese rito? Lavarse las manos, ¿verdad? Eso era una ley. La ley era que allí tenían que haber, podía faltar lo que faltara, pero esas tinajas tenían que estar allí, llenas de agua para lavarse las manos. Pero este era un rito. Esto era un rito que los hombres habían establecido. Y yo pensaba y meditaba y yo decía, oye, tristemente, nosotros muchas veces somos como esas tinajas. Estamos allí esperando ser llenas para solo cumplir con un rito. Y muchas veces venimos, ¿no? Los domingos nos llenamos, pero solo es para cumplir con un rito. Y el Señor Jesús le dice a aquellos hombres que usen esas tinajas y las llenen de agua. Imagínate cómo se sentirían aquellos, ¿no? ¡Ostras! ¿Y si hacemos eso y nos metemos en un lío? Porque si vienen los de la ley y nos ven haciendo esto, nos ven que estamos utilizando esas tinajas que son para cumplir un rito, para cumplir con ley de hombres, las estamos utilizando para hacer otras cosas, aquí nos metemos en un lío, que incluso a lo mejor el Señor nos castiga, Dios nos castiga por usar esas tinajas. Pero aquellos hombres, ¿qué hicieron? Obedecieron a Jesús. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que quitarnos las formas, las leyes, para poder obedecer a Jesús. Porque las formas se pueden cambiar. Y el Señor nunca nos va a mandar a violar un principio. El Señor nunca nos va a enviar a cometer un pecado, jamás. Pero pues que el Señor sí nos quiera cambiar las formas. Y nosotros nos cerramos. Y el Señor nos quiere cambiar las formas porque el Señor quiere llegar más allá con tu vida y con mi vida. Porque el Señor quiere hacer un milagro, porque el Señor quiere atender una necesidad. Y nosotros nos llenamos de prejuicios. Entonces, otra de las enseñanzas en esta mañana que nosotros recibimos a partir de esta palabra es que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y no la del hombre. Porque si aquellos hombres hubieran buscado la voluntad del hombre, entonces no hubieran obedecido a Jesús. Es tiempo de pensar a quién estamos obedeciendo. Y por eso vuelvo otra vez a insistir. No nos creamos todo, hermanos. No nos creamos todo. Quitémonos los malos hábitos. Busquemos aquí en la palabra, consultémosle al Señor, preguntémosle, Señor, esta persona tiene una necesidad, pero a lo mejor tú no quieres que yo esté allí porque me voy a contaminar. Y a lo mejor el Señor te dice, no, eres tú el que tienes que ir allí y ayudarlo. Tenemos que oír la voz de Dios. Y el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. No estés buscando lo que la otra persona piensa o que la otra persona te confirme lo que tienes que hacer. Busca al Señor, busca su palabra, medita en su palabra, métete en ella y busca lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Busquemos, hermanos, busquemos qué quiere el Señor de mí. Porque eso es lo que nos va a llevar a servir de una manera apasionada, creyendo realmente que estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y ya para ir terminando, Jesús hace el milagro y aquello es grandioso. Porque
seguramente aquella familia sí que había servido el mejor vino, porque esa era la costumbre. Servir el mejor vino de primero. Pero sin embargo, después que Jesús hace el milagro, resulta que eso era algo nunca probado. Nadie habría probado un vino como ese. No sé si esto le suena a algo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre. Son las que el Señor tiene preparado para los que le aman. Y ese vino era superior. Ese vino era algo que nadie nunca había probado. Y eso es lo que el Señor tiene preparado para aquellas familias que están en necesidad. Algo que ellos no han visto. Algo que necesitan para que sus vidas sean transformadas. Así como esa agua fue transformada en vino. No por magia, porque la magia es hechicería y es mentira y es falso, sino por una transformación. No lo hizo de la nada el Señor Jesús. Él cogió lo que había, hizo un milagro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere tomar lo que tú y yo tenemos. No importa lo que tengas, hermano. No importa. Pero el Señor lo quiere usar. Él te quiere usar. Él quiere traer sanidad en esta tierra. Él quiere hacer milagros en Mataró. Él quiere obrar. El Señor está buscando hombres y mujeres con un corazón de servicio. Hombres y mujeres que hayan tenido un encuentro con Jesús. Hombres y mujeres que escuchan la voluntad del Padre. Hombres y mujeres que no practican una religión, un rito, sino que están dispuestos a amar más allá de sus propias necesidades. Y puede ser que aquel matrimonio siguiera enfrentando situaciones difíciles, porque el que Jesús hiciera el milagro en ese momento no le garantizaba la felicidad de por vida. Seguramente que aquellas personas iban a seguir enfrentando situaciones complejas, pero habían conocido a Jesús. Habían conocido a aquel que tiene la respuesta. Y en medio de cualquier situación y cualquier dificultad, estaba Jesús en sus pensamientos. Como esa fuente de misericordia, como esa fuente de vida, como ese camino que nos ayuda a levantarnos cuando caemos, que trae paz en medio de cualquier dificultad. Y más allá del milagro, ocurrió algo grande, que dice, vamos a leerlo, dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y para eso están los milagros, hermanos, para que muchos puedan creer. Nosotros, los que conocemos a Cristo, los que conocemos el camino, tenemos el mayor milagro que podíamos recibir. Pero los que están afuera, los que aún no conocen al Señor, están esperando que una señal, que un milagro ocurra. ¿Para qué? Para creer.
y para que el Señor se glorifique, porque no es para que nos glorifiquemos nosotros, no es para que digamos que somos una iglesia poderosa, no, porque aquí el único poderoso se llama Jesucristo. Él es el único poderoso. Él es la gloria del hombre. Él es tu gloria y es mi gloria. Amén. Y hoy Él está llamando. No dejemos de oír su voz. Amén. Que el Señor les bendiga.